¿Estás viendo Concha Podcast en YouTube? Es el momento para cliquear en el botón de suscribirte y enterarte de todas las novedades. Este episodio está auspiciado por Bootman, la tienda de bienestar sexual más grande de la Argentina. Con el código CONCHA en bootman.com.ar obtenés un 20% acumulable con otras promos. Este 20% off también es válido en todos los locales. Mientras no podamos comprometernos totalmente con la muerte, nunca nos sentiremos realmente comprometidos con nuestra vida. Concha. Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha, muerte. Ustedes, a mí me ha pasado de pendeja de reírme mucho en velorios. Sí. Muchísimo. Hay algo que mezcla muerte y vida. A mí me da ganas de coger. Nos está pasando. A mí la muerte me da ganas de coger. Y de reír. Claro, de reír. Como lo contrario, te lleva al otro lugar. Como que es tanto que siento que necesitas descargar por algún lado. Bueno, es que para mí la muerte, contraintuitivamente, puede ser muy vitalizante. Sí. De hecho, lo es. ¿Arrancamos? Sí, este es el episodio en el que vamos a hablar de la muerte. Claro. Como si no lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Siento que, no sé... Nunca tan así, ¿no? Nunca tan directo. Sí. Estamos medio atravesadas. No sé, yo hace poco murió una persona de mi familia muy cercana y creo que entré ahí mucho en contacto con la muerte. Venimos de grabar un episodio sobre la crisis de la mediana edad, que de alguna manera es el reconocimiento de que estamos cerca de la muerte y no sé, nos viene pegando. Yo estuve pensando mucho en mi muerte. En que, sí. ¿En serio? Sí, como, nos vamos a morir, estamos como negando algo, me voy a morir en algún momento, ¿no? ¿Pensás más en tu muerte que en la muerte de otros? Sí, mucho Yo más. no pienso nunca en mi muerte. ¿No? Hoy No. escuché un podcast Me creo inmortal, así estoy. de un filósofo, Sam Harris, un filósofo y neurocientífico, que hizo una encuesta y le contestaron 40.000 personas. El 30% no piensa nunca en la muerte, el 30% piensa a veces y el 30% piensa todos los días varias veces. Como fue muy gracioso, como que está muy repartido. Yo no sé si pienso tanto. Para mí tiene que ver con la edad también. O con el momento de la vida que estás transitando. O sea, mi abuela debe pensar todos los días en una muerte porque no sabe si se levanta y tiene como 90 años, si se levanta al otro día o no. También leí que las personas más mayores son las que menos miedo le tienen. Y porque yo te digo, yo tengo 39 y digo, siempre pensé que no iba a querer morirme, pero digo, esto en algún momento se tiene que acabar. Descansa en paz, lo entendí, ¿entendés? Es como, bueno, todo bien, muy rico todo, pero en un momento, no, yo durmiendo no descanso, no descansas nunca. ¿Vos decís que se descansa en la ¿Cuando muerte? te morís? Sí. Hay un descanso del Lollapalooza, del que habla Jimena, de las almas que venimos a sentir cosas. A pegarse Para este mí pase el cuerpo está muy asociado al sufrimiento, vivir en un cuerpo. Mi papá, que siempre fue medio adelantado y recién ahora, a estos millones de años, entiendo de qué me hablaba, él me decía como... hablaba mucho de esto, de que tener un cuerpo era sufrir, de que cuando él esté muerto, finalmente iba a dejar de sufrir. Y yo no sé, tenía 10, ¿entendés? Yo tipo, no entiendo, señor, lo que me está diciendo. Pero yo crecí con esas cosas en la cabeza, ¿no? Como que si los ovnis venían y se los llevaban, estaba todo bien, que cuando se muera finalmente iba a descansar. Y recién ahora voy entendiendo, y además esto hace 20 años, ¿no? Cuando no hablábamos tanto de estos temas. Pero estoy empezando a entender a lo que va. Siento que hay un salirte de la Matrix, ¿no? Un descanso para el alma. Yo siempre creí que nunca dudé que había algo después de la muerte, pero ahora charlando, hace poco me di cuenta que las otras personas son otras personas y piensan distinto. Un montón. Casi a los 40 me empiezo a dar cuenta, esta persona piensa diferente. Todo tiene que ver con el límite. Sí, pero charlando con personas incluso muy cercanas que me dicen, la verdad es que creo que no hay nada. Y digo, wow, yo desde siempre... que creo que no tiene nada que ver con la cuestión religiosa, ni siquiera con la educación que me dieron mis papás, es como algo muy innato de pisciana volada. Siempre tuve clarísimo que había algo después de la muerte y en ese sentido nunca lo sentí como algo grave. Sin embargo, cuando empezó la pandemia,
se me desataron un montón de miedos con respecto a la muerte que pensé que no tenía. Yo siempre pensé, si me muero no va a estar todo bien. No quiero sufrir, pero en realidad morir no me preocupa. Y de repente en la pandemia me encontraba un granito en no sé dónde y era pánico. Y dije, no, tengo re miedo de morirme. Lo que pasa es que para mí la vida es prepararse para la muerte. Y todas las separaciones, los duelos, las cosas que vamos perdiendo, nos preparan para la ultimate muerte, que es la nuestra propia, del cuerpo físico. Empezar a, no sé, separarte de tus padres, después ser un individuo independiente, las peleas con amigos, las peleas con parejas, los duelos cuando alguien parte. Para mí todas esas son pequeñas muertes que nos preparan para cuando tengamos que soltar del todo, que es el momento en el que nos morimos. Pero no nos... que dejamos el cuerpo. Pero no nos hacemos cargo. Yo pienso, creo que pienso mucho en la muerte porque doy mucho, en los cursos de tarot, la carta número 13 es una clase donde generalmente hablo un montón de esto, que es una carta que habla de la muerte, pero que pocas veces se refiere a una muerte literal física. Pero sí es que todo el tiempo estamos muriendo, es lo que decís vos, todo el tiempo están muriendo cosas en nuestra vida y nos cuesta un huevo aceptar eso. Imagínate la aceptación final de dejar este cuerpo. Nos cuesta cambiar de la misma manera que ignoramos y que negamos que vamos a morir. O sea, y por eso un poco la frase del principio que dice, che, hasta que no nos demos cuenta que, como me dijo una vez una terapeuta, venimos a esta vida a perder. Como, uy, no. Ninja. Okay. Ninja. Pero cuando lo pensé bien, dije, es verdad. Primero, venimos a perder la vida. Sí, en cuanto algo empieza... Y venimos a perder parejas, venimos a perder... Venimos a perder. También, a que se ¿no? te muera la mascota, a mí me parece tremendo. Exacto. Es todo el tiempo una preparación para la muerte. O por ahí la muerte es una preparación para la vida. Están demasiado unidas, demasiado unidas. En esa clase yo siempre cuento el chiste ese de que hay dos mellizos en una panza. Me parece hermoso. Hay dos gemelos en la panza de la mamá. Y uno le dice al otro, ¿vos crees en la vida después del útero? Le dicen, no, eso es un chiste que nos dicen para que nos portemos bien. ¿Pero qué, vos no crees que vamos a morir de acá y vamos a conocer a mamá? No, mamá no existe. y me parece espectacular porque cuando estamos en el útero tenemos una vida donde no respiramos, estamos oscuros. Es un tipo de vida y de repente se abre un túnel de luz y algo nos empieza a tirar hacia abajo y salimos a otra realidad. Y si te lo pones a pensar, el nacimiento es una muerte a un tipo de vida. Sí. Y en ese sentido pienso, no lo pienso yo, ¿no? Digo, tanto para la persona que nace como para la madre. exacto. Pero ¿por qué no sería lo mismo, con la misma analogía del túnel, al revés? la muerte física de nuestro cuerpo es seguramente el nacimiento a una nueva vida. Y sin embargo, aunque uno lo piense así, qué pánico y qué pánico. Pero ¿por qué no? Porque es el miedo a lo desconocido, en realidad. Siempre tenemos miedo a lo que no conocemos. Y por ahí lo que viene es mejor. ¿No les pasó? Nos pasa todo el tiempo cuando estamos... Muchas veces sufrimos por adelantado. Pensamos que no vamos a poder, no sé, llevar adelante ciertas cosas o ciertas pérdidas y después se transforma de una manera en la que, bueno, por ahí esto es mejor así. Pero lo que nos angustia y lo que nos da mucho miedo, mirá los egipcios, por ejemplo. Sí, estoy pensando en el sol y la luna, ¿no? Como que estoy pensando en el miedo arquetípico de la especie cuando todavía no teníamos muchas otras herramientas, que teníamos miedo de que el sol no saliera y entonces... teníamos que hacer algo como si dependiera de nosotros, ¿no? Como un lugar, como si en este miedo también nos estuviéramos separando del ciclo de la naturaleza, ¿entendés? Hay algo muy fuerte cultural también asociado a la muerte. Por ejemplo, eso me parece que es cultural porque no es natural tenerle miedo, me parece, ¿entendés? Algo que sabes que te sos. No, y además es como... claro, la inevitabilidad. No hay manera, o sea, es algo que te va a pasar y que nos va a pasar. Pero a eso todos. nos pone en un lugar en donde el hombre nunca estuvo cómodo, ¿entendés? De un lugar de que no podés la todo. Gran cosa. Exacto, no podés todo. Estás inmerso en este ciclo que no depende de vos. Es el último límite, digamos, ¿no? El fin de la forma corporal. Porque, de hecho, no sé por qué estaba pensando en... Sí, sé por qué. En los artistas que mucho... por Britney. Fui a comer con unas amigas y... Fui a comer con Britney, pensé que ibas a decir. Fui a comer con Britney, estuvimos charlando.
nos fui a comer con unas amigas y hablamos de Britney, que está, bueno, en este estado tremendo, horrible, pobre, como medicada, no sabes si medio secuestrada o qué le pasa a Britney Spears, que después de un abuso total por parte del padre y una explotación comercial de su persona y de su imagen, quedó ahí medio loca, ¿no? Y yo pensaba, bueno, hay gente que hay artistas que se mueren, o sea, físicamente, hay artistas que quedan así, y pensaba que cuando estos artistas tan grandes les cuesta mucho también encontrar el límite, porque se sienten muy limitados, porque todo el mundo los ama, porque creen que pueden todo, y de pronto el límite con el que se encuentran a veces es la muerte, como para parar. Seguramente hubo muchos avisos antes y no pararon, pero muchas veces para otra gente también el límite es como el último límite, siento. El último límite y las pequeñas muertes son pequeños límites que tenemos que ir descubriendo y que tenemos que ir atravesando en la vida. Y en relación a esto que decís, pienso como en esta lógica del límite y cómo el límite, en el mejor de los casos, no estoy diciendo que yo sea una practicante de esto, me parece tipo un superpoder, pero lograr tomar los límites como algo que te habilita en esto que dicen de, bueno, esto, ¿no? De la frase del inicio, que si vos vivís sabiendo que te vas a morir, quizás podés aprovechar más. Quizás condiciona, o sea, ese límite habilita un tipo de vitalidad, un tipo de experiencia en la vida distinto, ¿entendés? Como que pienso, ¿qué pasaría si culturalmente, y también pensaba que culturalmente la potestad de la sobrevida o de lo que pasa después de la muerte la tienen las religiones, y eso me parece una herramienta de control. Digo, si vos tenés la posibilidad de responderle a la gente sobre el miedo más profundo que tienen, los tenés agarrados de los huevos. Vos ayer subiste como que algo... siento que hay algo de esa lógica, ¿viste? Que la entendieron las religiones. Y bueno, para que te prometen, exacto, ¿por qué los chabones que vuelan aviones y se matan en nombre de Dios o matan a otros en nombre de Dios? ¿Entendés? Digo, pero siento que todo está fundamentado en este miedo a la muerte. En no poder vivir o no poder insertarnos en la naturaleza del ciclo de la vida, de la tierra. Vos ayer subiste algo muy interesante que no es directamente sobre la muerte, pero sobre el límite como posibilitante del éxito era, sí. ¿no? Como, o de los logros. Sí, la disciplina. La disciplina, pero para mí la disciplina tiene mucho que ver con el límite. Sí, sí. ¿Cómo decía bien la chica en la Serena entrevista? Williams, la tenista, Serena Williams. En un video decía que ella creía que realmente la disciplina era el camino hacia la libertad. Eso. Ahí asociaba la disciplina con el camino hacia la libertad, porque gracias a la disciplina, vos pensás que siendo ilimitado, ahí está, vos pensás que siendo ilimitado podés lograr todo o hacer lo que quieras, y en realidad en realidad no, porque no tenés borde, entonces no podés construir. Pero cuando vos podés armar un borde o elegir, en este caso, ver la finitud de la vida o la finitud de las cosas tiempo, y del de tiempo, las opciones, podés construir porque sabés cuáles son tus límites y cuál es tu espacio para construir. Es que lo eterno es re desvitalizante. Pensemos que si no existiera la muerte, no podría existir la vida. Porque pensá que nacieran humanos y no murieran. Uno encima del Se otro. terminó el planeta. ¿En cuánto tiempo se terminó el planeta? Para que nazca... No sé, para que las flores vuelvan a nacer en primavera, se tienen que morir en invierno. La muerte es por diseño, este planeta exige un ciclo de muerte-vida permanente. Y nosotros, se muere alguien, y obviamente vamos a charlar después de eso, ¿no? De lo duro que es. ¿No? Hasta ahora estamos hablando de la muerte propia, pero también cómo lidiar con la muerte ajena. Y en un nivel teórico, yo lo que siento de la muerte... Este es un programón, y no se van porque viene la mejor parte Yo ahora. lo que siento que lo que estamos hablando es re teórico, porque por suerte, digo, siento que es algo re difícil de introyectar. Bueno, estamos pensándolo, ¿no? Lo que digo es, muere alguien y nos sorprendemos y sentimos que eso no debería pasar, como si fuera... ¿Por qué a mí? Se está muriendo gente todo el puto tiempo. Venimos a eso, sabemos eso, y sin embargo cuando alguien muere es un golpe, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso porque a mí me pasa también. Claro. Pero creo que es porque hay una relación con la muerte
que culturalmente estaría bueno revisar, que incluso a mí me gustaría revisar para mí misma. Sí, nos enojamos. Pero nos enojamos como si no supiéramos que o se nos va a morir sorprendemos. eventualmente. Sam Harris decía, lo primero que uno pregunta cuando alguien se muere es ¿qué pasó? Claro. Como si- Nada, pero vivió. todos- claro, todo, o sea, como nos sorprende. Hay algo ¿no? también de los tiempos en la muerte, como que es tipo, te enojas, no sé, no, esto debería haber durado más, esta persona debería haber vivido más. Pero vos, ¿quién te pensás que sos? Hay una mina que O sea, por ahí para surge. opinar sobre el tema, realmente no sé, el diseño al cual no podés modificar, así lo quiso. ¿Te callás? Para mí también la muerte nos enoja porque nos saca, como hablando del tarot, como en el 16, la torre, que viene la energía de afuera y nos saca la corona y nos dice, no sé qué planes tenías, pero lo siento, te voy a soplar tu castillo de naipes y va a pasar esto. Y no tenés nada que ver. Hace un tiempo en una de las clases de tarot que hablamos de este tema siempre surgen cosas medio fuertes, ¿no? Y había una chica que contaba, una alumna que contaba que su peor miedo, ya era muy pegada a sus papás, y su peor miedo era que murieran sus papás. Siempre tenía un miedo como muy irracional. Y siendo muy joven, en el transcurso de un mes, así medio fatal, mueren los dos padres. No. Sabría que le iba a pasar. Y hay algo de ella que decía, y fue... Mi peor miedo se hizo realidad. Ay, Dios. Y no es que estoy diciendo que bueno que se murieron mis papás, pero entré en un proceso a partir de eso que fue absolutamente transformador para mí y salí de una cáscara en la que estaba y como ya mi peor miedo había pasado, de repente tuve que enfrentarme con la vida. Me interesa. Tuve que salir de algo que estaba muy adentro, estaba metida, resguardada, mi borde era el miedo y de repente ese miedo se hizo carne y fue totalmente habilitante y lloraba y a la vez le parecía que de alguna manera muy extraña eso que fue lo peor que le pasó también fue lo mejor que le pasó, como a veces coinciden ambas cosas de una forma misteriosa y casi que nos da culpa decirlo, ¿no? Pero cuántas veces, y no solo la muerte física, la muerte de parejas, la muerte de vínculos, digo, es lo peor que te pasa y después es lo mejor que te pasa. Si podés tomar eso Los como... umbrales más poderosos. Exacto. Sí. Es un umbral la muerte física. Bueno, no sé, siento que ya estoy dando vueltas sobre lo mismo, pero Todas las muertes. Yo pensaba mucho, porque yo iba a ir hablando de muertes, yo pensaba ir a Egipto. Qué gracioso. Ahora en octubre, y voy a tener que estar haciendo cualquier otra cosa que usando la plata para otra cosa, que también es gracioso como los proyectos también pueden morir o pueden mutar, ¿no? Como que creemos que sabemos bien siempre qué vamos a hacer y nosotros tenemos planes y de pronto Dios viene y te dice, no, amor, vas a hacer otra cosa. Y estuve consumiendo mucho cultura egipcia, siempre fui fanática desde que soy chiquita. Y hay algo donde los chabones, un poco lo sabemos, pero verlo de grande me impactó, donde vivían solamente para prepararse para la muerte. O sea, su vida, se levantaban y hacían pirámides que era para el día que se mueran ellos, o el faraón, o fulano. Entonces, toda la vida giraba en torno a la muerte, a poder dejar comida, a lo que iba a pasar ese día en el pasaje. Y... obvio que ellos me parece que no le tenían, o no sé si obvio, pero no le tenían miedo, ¿no? Vivían por y para. Por ahí es un montón también, pero habría que encontrar una especie de punto medio. No sé, un poco como la cultura mexicana, quizás, que la trae un poco más a la cotidianeidad. Pero hacernos los que no existe, como vivimos por ahí de este lado del mundo, nos lleva a tener mucho más enojo y mucho más sufrimiento cuando eso pasa. Alguien de ustedes, digo ustedes por los oyentes, me recomendó un podcast y no me acuerdo ahora el nombre, lo voy a después poner en la descripción, pero que era un podcast que habla sobre la muerte y son dos chicas, la conductora del podcast que invita a otra chica y ambas tuvieron pérdidas súper graves, como el padre, hermanos, y sus vidas estuvieron muy atravesadas por esas muertes muy tempranas y una de las chicas lo que decía, un poco trayendo esto que vos decís, es que la muerte, lo que a ella le enseñó, la muerte de estas personas muy cercanas, es que en esto del medio, es que ella puede cosas, pero no puede todo. Como si hubiera algo de que la muerte pone y baja como un límite muy claro. No sé. Esta vida finita. Exacto. Y por ahí, claro. Bueno, puedo un montón de cosas, pero no puedo todo. Puedo hacer determinadas cosas. Si no, vivimos la vida como sintiendo que tenemos todo el tiempo del mundo, que tenemos todas las posibilidades, que podemos hacer cualquier cosa. Y en realidad...
No. Y ahí no pasa nada, ¿no? Malas noticias diría nuestro amigo chamán Demetrio. Malas noticias, no. Pero yo creo que esa infinitud tiene que ver también con la juventud y por eso nos pega a los 40 donde miramos para adelante y decimos, nos queda solamente como un poco más de tiempo útil. Cuando te queda mucho más tiempo, que además no lo sabes, porque realmente puedes morir mañana. no lo sabes, o en este instante caerte redonda, te da una sensación más de... impunidad no es la palabra, como de potencia o de poder. Y de perspectiva. Ayer justo vi un documental sobre una mujer que tiene cáncer y entra a hacer algunos tratamientos con psicodélicos justamente para poder enfrentarse mejor a la muerte, no para curarse. No para salvarse, ni siquiera. Y es interesante porque el psicodélico es una experiencia de muerte. Porque tenés que soltar el ego y entregarte a algo más grande que vos. Entonces, muchas personas usan o se está explorando terapias con psicodélicos justamente para morir mejor. Hay mucha exploración hecha en pacientes terminales. Y hubo algo, mientras miraba el documental y todo lo que le iba pasando a ella con este diagnóstico terminal, y yo decía, ay Dios, estoy todo el día quejándome de cosas. Y ella lo que decía es, a mí el diagnóstico de la muerte, después del viaje del psicodélico, lo que me enseñó es que todavía estoy viva. No estoy pensando en la muerte, estoy pensando en este día, qué fantástico, esto que está pasando ahora, qué hermoso, este abrazo con mi hija, que eran cosas que cuando no tenía la muerte encima, me pasaban por arriba. Ay, no, abrazaba a mi hija pensando en todo lo que no tengo, en lo que tengo que hacer mañana. Hoy abrazo a mi hija y no pienso en más nada que ese abrazo. Y cómo la muerte te mete de lleno en la vida en ese sentido. Sí. Y pensaba como yo, malgasto la vida, boluda, preocupándome en pelotudeces todo el día, abrazando gente pensando en otra cosa. Y digo, boluda, ¿tenemos que tener un diagnóstico de cáncer terminal para vivir? Tiene que ver con la presencia en realidad, ¿no? Con la presencia en el momento, con estar en lo que está pasando. Yo también pienso mucho en que realmente somos humanos que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Estamos como medio configurados así y posiblemente con la vida pase lo mismo. Y quizás cosas importantes, trabajos, relaciones, amigos, no sé, tu abuela, qué sé yo. Pensás que todo es medio para siempre y en realidad no. Y por ahí es muy extremo vivirlo siendo consciente, pero un poquito más conscientes. Me pregunto si es muy extremo, ¿no? Porque... O sea, ¿por qué no? Entiendo, pensaba en esto que decían de, bueno, te enterás a los 40 o te empezás a acercar a eso más tarde. Pensaba en la lógica del zodíaco y cómo es vital. Que es medio cielo, ¿no? Es la separación en Cáncer, lo que queda afuera es Escorpio. O sea, lo que dice Cáncer es, protejamos al niño y no le contemos de estas cosas porque es demasiado para él. ¿No? Y no hablemos de la muerte. Entonces desarrollás una vida hasta cierta edad en la que mejor no pensar en eso. Y después entra, para mí, la información porque también tenés la capacidad de alojar este nivel de complejidad. Como que siento que por un tiempo es vital no enterarte de que lo que estás construyendo se va a destruir. Pero como me pregunto cómo podemos hacer, porque suena mucho mejor vivir abrazando en presente a los que crees y teniendo claras las cosas que te importan. Como, ¿por qué no lo podemos hacer? Sí, tener más cerca. Para mí porque nos da miedo la pérdida, entonces no lo registramos, pero si no lo registramos, después cuando se pierde nos enojamos porque no lo aprovechamos. Claro. Entonces es tratar de vivir la vida siendo conscientes de la muerte, que creo que es un poco lo que nos van a traer, lo puedo sentir, nuestras invitadas de ahora. Ojalá. Porque si nos hacemos los que no pasa, cuando pasa miramos para atrás y no lo disfrutamos. Y si estamos todo el tiempo teniendo miedo de que pase, tampoco lo terminamos de disfrutar. Es que ese es el punto medio. Estoy en el que aquí y ahora transitando esto, sabiendo que esto no va a durar para siempre y lo aprovecho. Y también le saca un poco de peso. Claro, yo pensaba que en parte... ahora que lo pienso. No está del todo errado. No sé qué escuché hace poco, pero que alguien decía la muerte es graciosa o estaría re bien empezar a integrarla como algo más y que no sea tan tabú, ¿no? Como algo de meterla en el cotidiano y de que no sea este lugar, de eso no se habla, el cuco, ¿viste? Creo que era alguien de comedia. Es tan natural como que sale el sol cada día, o sea,
todos nos vamos a morir y no y la vida va a entiendo. seguir, ¿no? Sí, no, eso es Y genial. la vida sigue. Pero se claro. muera quien se muera, sigue Claro, la vida. Pero viste cuando haces tu árbol genealógico, que Sí. nosotros trabajamos con eso, vas para arriba. Yo sé poco de mi abuela, y eso que me interesó en el tema y le he preguntado cosas en vida. De mi bisabuela sé muy poco. De arriba no sé ni quién estaba. Y no es tan lejos. No. Entonces, pasás, te fumás. Al toque te fumás. ¿Vos te crees que sos la gran cosa? ¡Shup! Y al mismo tiempo no, porque después pienso lo que pasa en situaciones en las que vos te encontrás entramada con esa bisabuela que conoces. Sí, pero mi energéticamente. tatarabuela, o sea, no, estás entramada, pero pasás a formar parte de una especie de inconsciente colectivo. Totalmente. Como que queda lejos. Total, pero digo, no es que es como si nosotros viniéramos a vivir de prestado una trama y bueno, yo vengo a jugar este rol acá y después va a venir otro que va hace no mucho alguien cercano perdió a alguien muy cercano y yo le decía como que para mí cuando alguien se muere, esa energía que se libera de ese cuerpo se redistribuye Sí, en el sistema. entre los cuerpos del Y por sistema. eso se repica. Exacto. No, y además de que se repica, por eso también se vitaliza, pienso, ¿viste? Sí, el sistema. se pica, se vitaliza, Se reorganiza. Se saltan un montón de cosas, sale Sí. mucha información a Como la que luz. siento que ahí uno puede tocar esto de que en realidad la energía permanece. Sí, porque- lo que se va es el cuerpo, pero la energía de la Exacto, persona porque permanece. para mí, cuando no está más el cuerpo, o sea, se rompe la forma y esa energía se libera y se redistribuye en el sistema. Pero si lo pensás como física cuántica o no sé cómo se llama, esa forma se termina y esa energía tiene que volver a encontrarse de Vehículo. distintas maneras. Pero digo, ¿por qué? Bueno, no por qué, pero desde ese lugar pienso en esto de la pérdida de la forma, de la pérdida de la información, o cómo nos apegamos a una identificación con la forma o una identidad y pensamos que nosotros nos morimos o pensamos que cuando se muere alguien de nuestra familia o alguien cercano, eso desaparece o eso ya no va a estar y no como la lógica de la vida no tiene este que nivel no- de apego. No hablamos de esto. Digo, Claro. yo hablo con ustedes de esto, pero no sé, no hablo con mi familia de esto, no No. hablo con mi hermana Bueno, de de los esto, traumas ¿no? que te genera una muerte temprana en una familia. Exacto, Yo de sí, que no sí. se habla. Por ejemplo, no es lo mismo que se mueran tus padres a los 8, a los 10, a los 20. A los no es lo mismo si 40. tenés hermanos o si no tenés hermanos, si transitas ese ¿Cómo duelo fue eso solo, también, si no? reprimís ese duelo y vivís toda tu vida y recién a los 50 años lo podés procesar. El duelo es un circuito muy complejo. Muy complejo. Sí. Pero pienso que no hablamos de guita, no hablamos de muerte. Como siento que la muerte es la nueva guita, en el sentido de que hay que empezar a hablar de muerte. Es que la Te lo muerte y la juro. guita están súper conectadas, Sí, son la obvio. misma energía. Es ese vínculo en el tarot de los bastos y los Sí, oros sí, que se sí. generan mutuamente. De hecho, cuando alguien se muere, se termina hablando de guita. Es como automáticamente recontra. alguien se muere y te das media... Haces La decís, distribución de "Ay, la qué energía". triste", y haces 1 centímetro para acá, están todos peleándose por la guita. Sí. Es rarísimo. Eso es otro temón. Y además concha Concha heredada. herencias, concha. Eso sí, pero hay que informarse de estas Sí, cosas, ¿eh? Sí. No, y a veces uno no prepara y no ordena en vida cosas que después cuando Pero- te morís es un quilombo Que para lo además, que se ¿por queda. qué no lo haces? Porque Porque no no querés pensás, aceptar que te vas a morir, obvio. porque te da fiaca, porque es un tema del que no se habla, ni la muerte ni la guita. Entonces, bueno, me muero yo no voy a estar más a tomar por culo todo. Hay algo, ¿no? De esto de que hacemos nosotras, de agarrar todo lo que no se habla y traerlo a la mesa, que me parece que si vamos siendo conscientes de a poco, liberamos tensiones, o sea, no nosotras, digo, se liberan tensiones en la medida en que las cosas circulan. Ay, tenemos nuestra invitada, Sí. pero quiero dejar un tema acá para que lo hablemos en otro momento, que es velatorios. No, para mí hay ¡Qué que hablar cosa de del mal! opciones Sí, de sí. entierros y esas cosas. Sí, hablemos con nuestra Dale. Sí, a mí que me gusta esta de que compost humano ahora. Bueno, Ayer en el documental aparecía eso. viste, soy fan. Sí. Ay, no. Se vienen más episodios relacionados a muerte. esta temática. Sí. Me parece bien. Hablar de sexo ya fue, ya hablamos un montón. Ahora Bueno, hablamos de sexo y plata. muerte también están relacionadas. Obvio, sexo, muerte, Muerte, plata. sexo, plata. En definitiva estamos hablando de lo mismo. Poder también nos falta. Nos falta, bueno, sí, es verdad. O sea, no nos falta hablar. poder nos sobra. Poder no nos falta. ¿Y qué otra cosa? Política.
No con tinte político, pero sino Siento la que es mujer y igual. la política. Dale, vos sos politóloga, amiga. Mira, a raíz de esto es un paréntesis que quizás lo cortamos, pero mientras se conecta nuestra invitada, a raíz de todos los eventos de público conocimiento sobre lo que está pasando en la política argentina, sentí que había mucho programa de chabón joven analizando la política, más no ninguna mujer, y me hizo daño al alma. Mucho programa con olor a jogging y olor a Mucho huevo. programa de jogging y olor a huevos, y siento que se necesita una perspectiva femenina. Me gustaría que haya mujeres también hablando de política. Dicho esto, vamos a presentar a nuestra invitada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Pensaba que estaban esperando a ver si me presentaban, que no me presento yo. Buenas No, tardes a Fernanda, todos. preséntate Mi nombre vos, es Fernanda. porfa. Bueno, un gusto acompañarlas. Mi nombre es Fernanda Montaña. Bueno, yo soy psicóloga, ¿sí? Me dedico al área de la psico-oncología y de los cuidados paliativos. Así que, bueno, aquí acompañándolos esta tarde. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Re. Bueno, Bueno. nosotros estamos hablando un poco sobre esto que para vos es tu día a día, pero para el resto de los humanos, a menos que laboralmente o de salud estés relacionado al tema, haces todo lo posible por no hablar al respecto. Entonces, queríamos traer un poco a la mesa qué pasa psíquicamente con este final y con sentirnos limitados, porque todos lo evitamos lo más posible. ¿Qué pensás desde tu perspectiva profesional? Sí, mira, quizás para abrir un poco el tema, decirte que esto que un poco estás planteando es la mirada común, ¿no? Ahí parece como que hay cierto tabú al hablar de la muerte. De hecho, a veces se le dice como otros nombres, ¿no? Como que dice, bueno, la parca, lo oscuro, ¿no? Hasta que parece que es algo difícil de nombrar. Y de hecho, la verdad es que cuando uno cuenta que trabaja en acompañamiento de final de vida, a veces la mirada es un poco rara, como diciendo por qué eligió eso, pensando que de alguna forma uno trabaja con la tristeza. Y la verdad es que si bien es cierto que trabajamos con las cosas tristes, pero porque la vida también tiene cosas tristes, en mi experiencia por lo menos, el acompañamiento en el final de la vida, cuando es realmente con una cercanía espiritual, con una cercanía amorosa, con cuidado, con cariño, son los momentos en los que las personas más cerca de lo alegre necesitan estar. Y realmente no solo para aquel que se está yendo, sino para la familia y para nosotros mismos que estamos acompañando, digo los equipos, que tratamos de ponernos juntos y acompañarnos entre nosotros, porque si no, se hace difícil también. Es precioso. Cuando yo cuento, digo, qué lindo que estuvo este momento final, nos van a mirar con cara, esta chica es un poco rara y capaz que lo soy, pero realmente vivimos momentos preciosos y muy transformadores, que traen lo sagrado, solamente que creo que tiene ese momento, ese capítulo final de la vida. Fernanda, te hago una consulta como para meternos en tema, en qué haces exactamente. ¿Vos sos la persona que le tiene que dar un diagnóstico final a la persona o ya vienen a vos alguien que viene con un diagnóstico terminal? ¿Cómo es el trabajo? ¿Querés contarnos un poco lo técnico de cómo funciona? Porque yo la verdad no conozco a nadie que haya tenido un acompañamiento en su muerte. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo llegan? ¿Qué hacen? Las personas llegan con el diagnóstico cuando llegan al consultorio, pero a veces tengo la oportunidad de estar en el momento mismo en que se da el diagnóstico, pero porque yo trabajo en hospitales, y entonces hay ocasiones en las que vamos en equipo y puedo participar de ese mismo momento en el que al tiempo que le están dando el diagnóstico estamos ahí para contener, para acompañar y para ayudar a elaborar esa noticia. Pero no somos, digamos, los psicólogos o los psicólogos los encargados de dar un diagnóstico. Sí, de recepcionar el impacto del diagnóstico, del proceso, de los cambios a lo largo del proceso, de las malas noticias, a veces llamadas, ¿no? Que hoy más que malas noticias intentan llamarlas noticias complicadas, ¿sí? Noticias complejas. Y bueno, también de acompañar ese momento final, en los casos en los que el pronóstico no es bueno, y acompañamos hasta el final a los pacientes, a las familias. Nosotros hablamos de la unidad de cuidado. No trabajamos solo con el paciente, sino que acompañamos también a las familias
tiene el después, ¿sí? Es una vez por acompañar el duelo. es una vez por semana que la persona es como un proceso terapéutico. ¿Cómo funciona? ¿Va la persona sola? ¿Va la familia? ¿Cómo es el acompañamiento? Es bien variado, es muy flexible porque es una especialidad en la que necesitamos adecuarnos muy fuertemente a lo que la persona necesita y no lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando es en consultorios, quizás sí, uno va citando según las necesidades de la persona, según el momento en el que se encuentra, etcétera. Uno va diseñando, si lo ve semanalmente, ¿sí? Como decías, como en alguna otra psicoterapia, o en forma más aislada, cuando quizás son pacientes de los que hoy llaman supervivientes y que están en controles, o inclusive más seguido, a los pacientes que están internados posiblemente y en una situación más difícil, es capaz que los vemos todos los días. Y capaz que me voy el fin de semana y los veo también, porque sé que hay otra necesidad. Entonces uno se va adecuando a lo que haga falta. Los citamos o solos, o los citamos con la familia, o acordamos citar a la familia y al paciente no. Vamos flexibilizando según aquello que se vaya precisando. ¿Y qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que debe haber o no? Pero me imagino que debe haber una categoría de reacciones o de comportamientos cuando alguien se entera de esto. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué emociones emergen? ¿Te dan ganas de ir a tirarte por paracaídas o te dan ganas de darte por vencido o te puede pasar cualquiera de las dos cosas? ¿Qué le pasa a una persona cuando le dan este tipo de diagnóstico? El momento de recién recibir el diagnóstico es un momento de un alto estrés. De hecho, hay instrumentos para medir el estrés de los pacientes oncológicos, y cuando lo medimos al momento del diagnóstico ya el punto de corte es más alto, porque ya se sabe que es natural que sea un momento de mayor impacto. Y de hecho no está mal, no es patológico, habla de que a la persona le importa lo que está sucediendo. Ahora, las maneras de afrontar son bien distintas, tanto de ese momento como de todo el proceso, y así también el momento final, como antes decía, así como hay personas que vivieron la vida muy difícil y también ese último capítulo es difícil, hay personas que han vivido su vida, digamos, con una profundidad espiritual muy grande, y uno encuentra que se despiden también con mucha profundidad y cierran también de esa manera su vida. Puntualmente ahora estamos tratando de investigar con un grupo de España y también con gente de acá de la Argentina cómo afrontan las personas el final de la vida, identificando que las personas, esto que recién les decía, que aquellas que uno encuentra con otra profundidad espiritual, no necesariamente religiosa, ¿sí? Pero esas personas muy conectadas con su alma, digamos, son las que pueden irse de esta vida con otra paz y dejar otra paz también a quienes los conocemos y a quienes lo acompañamos. Así que todavía está en estudio también, por suerte, se va profundizando en las partes positivas, como se dirían, de pasar situaciones adversas, ¿no? Como se habla de la resiliencia, ¿no? Que siempre pasar un momento difícil no siempre está conectado solo con lo feo, sino también a veces con las profundidades más lindas y digamos más brillantes de las personas. Fernanda, ¿qué particularidad tiene, una persona que se encuentra con este diagnóstico, este diagnóstico? Por ahí está haciendo terapia y puede continuar con su terapia. ¿Qué particularidad tiene el acompañamiento que ustedes brindan? O sea, ¿qué tienen distintas técnicas o de qué se trata acompañar a una persona en ese proceso? Y yo diría que fundamentalmente lo distinto que tenemos es que conocemos mucho de la enfermedad en sí, ¿eh? Entonces es importante para poder acompañar a la persona saber cuál va a ser el viaje que va a hacer. De qué trata afrontar una quimioterapia o una radioterapia, qué puede pasar frente a determinada cirugía, etcétera. Entonces vamos adelantándonos primero para aportarle los recursos y sabemos cómo acompañar ese viaje. Pues hay personas que las encontramos ya en un proceso psicoterapéutico. Entonces, por lo menos mi manera de trabajarlo es que si tienen su espacio y ese espacio estaba funcionando bien y es un espacio, digamos, que aprecian, que continúen con ese espacio y sumamos el espacio de psicooncología. Y de hecho yo siempre me ofrezco a dar mi teléfono, lo que precisen, o que me ofrezcan el teléfono de su terapeuta para poder hacer un llamado y trabajar juntos y sumarlos
de alguna manera al equipo. Vos sos psicooncóloga, ¿hay psicólogos especializados en otro tipo de diagnósticos terminales que no sean el cáncer también? Digo, ¿tiene que ver con el tipo de enfermedad, lo valioso del acompañamiento paliativo en relación a ese diagnóstico? Sí, de hecho los cuidados paliativos no necesariamente son oncológicos, digamos, están por los porcentajes y la cantidad de enfermos oncológicos, digamos, y la cronicidad y las particularidades de la oncología, digamos, uno está muy acostumbrado a escuchar oncología y cuidados paliativos, pero también están los cuidados paliativos no oncológicos. Hay otras enfermedades que también son crónicas y que se las acompañan los cuidados paliativos a lo largo de todo el proceso y que se acompañan también en el final de la vida. ¿No? Es lo que menos hago yo, pero porque al estar especializada en psico-oncología, por lo general hago cuidados paliativos oncológicos. Yo me formé en las dos áreas, digamos. Fernanda, ¿y por qué elegiste esto? Lo elegí como cuidadora informal, que se llama, así como hija en algún momento. Como tantas de las personas que se han formado en los cuidados paliativos o en la psico-oncología. ¿Sí? En su momento cuidé a mi madre, entonces entendí que era importante, digamos, el apoyo de lo emocional y pude darme cuenta ahí de lo valioso que podía ser cuando la persona cerraba su vida con cierto orden y, como les decía antes, con cierto arraigo a lo espiritual. Yo en ese momento estaba haciendo la carrera de grado, era psicóloga, así que pregunté, dije, ¿existe alguna formación? ¿Existe algo de esto? Y empecé a leer acerca de la psico-oncología. Bueno, después cuando me recibí, hice una concurrencia y bueno, desde que me recibí me dediqué siempre a esto y bueno, lo elijo todos los días. Me interesa este aspecto de la espiritualidad porque hace poco estuvimos hablando también con una psicóloga o psiquiatra o las dos cosas que nos hablaba sobre las adicciones y nos hablaba de la importancia de la espiritualidad para la rehabilitación. Y ahora estamos hablando de la muerte, que son cosas muy fuertes, ¿no? La muerte, y vos estás mencionando un montón el aspecto espiritual también, repito, más allá de lo religioso, como la conexión con algo de más allá o con un poder superior, más allá de la forma que querramos darle. ¿Cómo sentís que esta conexión con lo espiritual tiene que ver para este momento y para el trabajo que vos haces? Tiempo se está trabajando mucho acerca de la espiritualidad y la salud. Por eso es que posiblemente resuena en distintas áreas. Y se dice que salud no solo es el cuidado físico, el cuidado psicológico, sino también el cuidado espiritual. Y bueno, en los últimos tiempos hay muchos estudios respecto a cómo responden las personas frente a determinadas situaciones en torno a cuál es su perfil espiritual, ¿no? Y de alguna forma se los evalúa, ¿no? Para saber cuál es ese perfil de espiritualidad. Y las personas, como decías, que tienen una espiritualidad más profunda, afrontan mejor y hasta logran trascender y quizás fortalecerse de pasar esos momentos difíciles. En los cuidados paliativos hablamos mucho de espiritualidad en torno al sentido de vida. Las personas que logran conectar con aquello que les da sentido a su vida son las que afrontan mejor. Entonces, no necesariamente religioso. Hay personas que tienen un fuerte sentido de la vida, están muy atraigadas a la vida, quizás porque aman a su familia, quizás porque han construido algún legado muy importante que dejan en este mundo, porque tienen una fuerte conexión con la naturaleza, ¿sí? Sentarnos y apreciar la naturaleza, apreciar un pajarito que pasó, esa es espiritualidad también, ¿sí? No es solo la oración. Por eso hoy tiene tanta fuerza las neurociencias, la meditación, el mindfulness, ¿sí? Y tanto los profesionales de la salud, porque si queremos acompañar a las personas a que puedan agarrarse fuertemente su centro espiritual, necesitamos nosotros estar fuertemente arraigados también a nuestra propia espiritualidad para poder desde ahí sostener la mano, ¿no? Fernanda, te hago una pregunta porque nos está escuchando mucha gente y ¿qué le aconsejarías a una persona, por ahí no tanto que recibe un diagnóstico personal, sino me interesa seguramente muchas personas que nos escuchan por ahí
tienen que acompañar, ¿no? O alguien cercano está con una enfermedad, atravesando un proceso. ¿Qué le dirías a los que acompañan en tu experiencia? ¿O qué se puede hacer? ¿Cómo es la mejor manera? ¿Cuál es el consejo? Yo, perdón, antes que respondas quiero agregar algo, porque a mí también me pasó hace poco. Y mucha gente que recibe ese diagnóstico se queda sola por el miedo, sola, o mucha gente que los quiere no sabe cómo afrontar, entonces no se acercan porque nos enfrenta el miedo a la muerte. Entonces es como que por ahí cuando más alguien te necesita, muchos más no se sabes alejan. cómo estar. No sabes cómo estar, o te hace sentir que vos te vas a morir o que te puede pasar. O no le querés preguntar todo el tiempo. O no lo querés molestar, entonces pasa algo ahí como... Claro, en ese sentido, ¿qué le aconsejás a las personas que están cerca de personas que tienen algún diagnóstico así terminal o difícil? Bueno, en principio, tomando esto que recién decían, preguntar, ¿sí? Preguntarle a la persona a la que posiblemente vamos a cuidar cómo quiere ser cuidado es el mejor manual, porque a veces decimos, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello porque me parece que va a ser mejor y capaz que no es lo mejor para la otra persona. Entonces, en principio, abiertamente preguntar a la persona cómo quiere ser cuidado, si es la primera fórmula, la comunicación. Confiar en el acercamiento amoroso también, ¿sí? En que a veces no hace falta decir demasiadas cosas, hacer demasiadas cosas. A veces es brindar cariño. La contención, el sentirnos queridos, a veces es el mejor y más primario cuidado. Que busquen otras personas para acompañarse también. Nosotros hablamos de redes de cuidado, de cómo está la red, porque si estamos cuidando a alguien enfermo, a alguien crónico y nos requiere mucho trabajo inclusive, ¿sí? De levantarnos temprano, de higienizar, de pensar medicaciones, etcétera, nos vamos a cansar. Entonces pensar en nuestra propia red de cuidado, si hay otras personas en las que podamos sostenernos. Y hay también grupos, ¿sí? Existen grupos, yo casualmente coordino en el área psicosocial, en la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Ahí hay un taller que es gratuito para los cuidadores, ¿sí? Donde se acercan los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas. Se conectan en vía remota también, porque por lo general no tienen tiempo, ¿sí?, de ir hacia otro lado, y es un espacio para aprender cómo cuidar y también para acompañarse un poco entre los que están cuidando. Todo termina en la Todo red. termina en la espiritualidad y en los red grupos. Claro. Bueno, la tenemos que liberar porque No, tiene que trabajar. podemos sacar un tema o sea, no sé si puedes dar una opinión profesional al respecto, pero en tu experiencia tratando con personas que están, además en cáncer, ¿no? Que es un proceso hacia un final que es doloroso en general, ¿no? Que los tratamientos son muy conflictivos para el cuerpo y demás. No está bastante entrando como al inconsciente colectivo, y hay proyectos de ley acá en Argentina, en otros países es legal, pero ¿qué en tu experiencia y en tu campo profesional, qué pensás de la eutanasia o cuán cerca está esa conversación en tu trabajo, en el día a día? Tranquila. Sí, Bueno, porque siento que es un debate, o sea, estuve escuchando, de cara a este episodio, estuve escuchando mucha gente hablar de que es el debate que le sigue al que ya dimos, que es el aborto, ¿no? Como nos merecemos empezar a hablar de eso. ¿Cuál es mi mirada? Porque de hecho estoy trabajando no en la eutanasia, pero en un tema cercano, ¿sí? Que es el sufrimiento de las personas en el final de la vida. Y lo que yo no diría que es lo que creo, sino que es lo que experimento diariamente acompañando, que hay muchas personas que solicitan eutanasia, piden que ya no quieren seguir viviendo, porque están con un importante sufrimiento. Y nos encontramos en muchas situaciones, personas que dicen, yo ya no quiero vivir más, y en realidad no quieren vivir más así, no quieren vivir más con ese sufrimiento. Entonces, cuando uno puede atender ese sufrimiento correctamente, hay algo que cambia. Entonces, creo que el punto inicial sería como, bueno, ¿saben qué? Hubo algún movimiento también de ley en relación a los cuidados paliativos, entonces, por suerte, irán llegando, esperemos cada vez más, y las personas tendrán más acceso a los cuidados paliativos. Entonces me parece que es empezar por ahí, que las personas tengan mayor acceso a cuidar
y aliviar su sufrimiento. Porque a veces en el intento de eliminar el sufrimiento y la desesperación se puede eliminar a la persona. Entonces me parece que hay que estar atento a eso, ¿no? Primero aliviar el sufrimiento y después, bueno, será escuchar la posición de cada persona también, claro. ¿no? Pero primero atender el sufrimiento para poder después seguir evaluando. Bueno, Fernanda, mil gracias. ¿Hay alguna forma de que la gente te contacte o dónde estás trabajando, en qué hospitales o si quieren? Si querés dejar así algún dato para que te sigan en encuentren. Instagram. En Instagram, sí, no me acuerdo, ahora me digo cómo se llama mi Instagram, porque no me acuerdo exacto. Mi Instagram es montana.mariafernanda. Montana.mariafernanda. Y nos vamos conectando para lo que precisen, ¿sí? Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, un abrazo grande. Que tengan Chao, linda tarde. abrazo. Ay, qué difícil que es este tema, chicas. Estoy llorando cada 5 segundos. ¿Puede ser que ella está conectada a la otra chica? Había ahí un Entró y se pedido fue, de... me parece. ¿Querés fijarte, Gi? No En la está. pantalla. Sí, no aparece. No, pero a veces, como no lo respondes, se va ahí. Participantes. No, hay uno solo. ¿Y qué iba a decir? Deja ahí, así La próxima tenemos que hacerla cortita, ¿no? Sí. Todo esto hay que medio sacarlo. todo esto. Sí, Nacho. cortá si querés. Sí, Nacho. No, igual podemos seguir hablando hasta Sí. que se Bueno, conecte. Qué Difícil. difícil. ¿Estamos grabando? Sí, está grabando. Bien. Digo, qué difícil, y a la vez conecté mucho con esto que dijo ella sobre, por ahí no es todo un bajón, al contrario, por ahí muchos procesos de final de vida es el momento donde más te puedes conectar con la vida y conectar con afectos y tener conversaciones que no tenías porque pensabas que tenías toda la vida y que de repente tenés. Es muy movilizante y seguramente es muy triste, pero también puede ser muy habilitante de Una de mucho oportunidad, amor. ¿no? Sí. Sí, yo escuchaba ayer también algo de eso, de que la gente que después de, o sea, hay una mina que se dedicó a los cuidados paliativos, es medio como una pionera de los 50, creo, Elizabeth Kubler-Ross, que era una psiquiatra y Esa sí que se suiza. volvió espiritual. Es así. ¿Viste por qué? ¿Por qué? Porque vio habló con un fantasma. ¿Ella? Te juro por Dios. Ah. Así es la historia. No, yo hoy leí la biografía y claramente Wikipedia no dice, pero la mina desarrolló como una teoría de esto que vos le preguntabas, de cuáles son las emociones que sobrevienen, y es como todo un ciclo de 5 emociones, que está la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y que dice que es indistinto, que pueden sucederse todos juntos, que pueden no sucederse todos Del duelo, en las un etapas proceso. del duelo. Básicamente de la aceptación de cualquier tipo de límite o pérdida, ¿no? Que aplica para relaciones de pareja que se terminan. Exactamente. Y no me acuerdo a qué iba todo esto de Elizabeth Kubler-Ross. A las emociones estas que le preguntamos a ella. Sí, no, pero esto de cómo cuando lo aceptás, a eso pensaba, ¿no? Una vez que lo aceptás, debe ser re poderoso tener esa claridad, digo, en esto de organizar tu partida, ¿no? Dejar todo ordenado, Aceptar tener todas las conversaciones que no te animaste a tener antes, poder decir todo lo que no te animaste a decir antes. Debe ser muy... sanador también. Sí, para todos, ¿no? Estoy pensando mucho en esto de que cada proceso de muerte, cada proceso de duelo, porque esto lo escuché de alguien, como que todos aprendemos de esa persona. Del que se está muriendo. Sí. Y sí, obvio. Re sí. Aprendemos. Bueno, vas aprendiendo para cuando te toque. Como todo. Pero qué loco pensar que no es individual en esto Eso. que decís, la muerte. Sí, Exactamente. es muy Cuando trascendental. que cuando se muere alguien, incluso tu muerte afecta la vida de tantas personas, y cuando vos tenés
el drama, pero también el privilegio de acompañar una muerte, también eso es tuyo. Exacto. Pero es un poco, siento que últimamente a través de todos estos años de Concha nos damos cuenta que tanto la muerte como la vida, como las adicciones, como las relaciones, como para la todos. familia, Sí, o sea, nada todo- es personal. Nada es personal, ni siquiera tu propia muerte, porque cualquier cosa necesitas a otros para desarrollarlo, la importancia del acompañamiento, Es que te das cuenta que estamos conectados. pero a otro aunque nivel, no querramos. a otro nivel. Bueno, hasta acá la entrevista con Fernanda. Les confesamos que este episodio va a tener 2 partes, pero no lo habíamos pensado así. Tenemos otra invitada y cuando terminamos de grabar nos dimos cuenta que era un montón, que es un tema muy intenso y preferimos dividirlo para que vayan procesando. Preferimos acompañarnos en este proceso Sí, de fue muy duelo intenso. y de transformación y cuidarlos. Entonces lo vamos a hacer separado en 2 partes. Quédense que en el próximo episodio entrevistamos a Esperanza Cruz Ramos, que parece joda, pero no, se llama así, y es tanatóloga y medium que acompaña procesos de duelo tanto de muerte como de separación y otros que se te puedan ocurrir y cruzar por la cabeza, y tiene una visión súper amorosa y comprensiva y potente, con una energía muy fuerte sobre este tema, y trajimos un poco una mirada más médica y otra más espiritual para complementar, y de eso se va a tratar la segunda parte. ¿Qué hay después de la muerte? Si quieren saberlo, escuchen el próximo episodio. Somos Concha Podcast, @Concha Podcast en Twitter, @Conchaverso en Instagram, concha.com.ar en la www web. Y mi nombre es Dalia Walker, soy @ladalia en Instagram y @ladalia en Twitter. Yo soy Laupazalacua y estoy en Instagram como @laupasa con doble S. Mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como @aujima con J. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Concha Podcast. Chao. Concha.